Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de The Essential, este canal que busca, pues, buscar un poquito la diferencia y traerle a usted temas de interés, temas nacionales en Canadá que tienen que ver con nuestra comunidad latino-canadiense aquí en este país donde nos encontramos. Y esta semana, una organización apoyada por la ONU dio a conocer, de inversionistas, dio a conocer un poco el marco legal y en qué nivel se encuentra Canadá respecto a la legislación para los inversionistas, y esto tiene que ver con un decreto presentado el año pasado por la senadora Rosa Gálvez, a quien yo le doy la bienvenida. Senadora, muchas gracias por estar en este programa. Soy yo que te agradezco, Isabel, muy contenta de estar aquí contigo hoy día. Muy bien, bueno, pues la senadora Rosa Gálvez, ustedes seguramente ya la conocen, he tenido oportunidad de entrevistarla anteriormente y ella es presidenta de la Red Parlamentaria en Cambio Climático del organismo Par Américas, y como les decía, en marzo del 2022 presentó esto que se llama un Bill S-243, Climate Alignment Finance Act. Senadora, en términos muy generales, ¿cuál es su propuesta en este decreto? Claro. Mira, realmente es muy simple. Lo que sabemos es que la ciencia ya nos ha hecho la demostración contundente de que el cambio climático es un resultado de las actividades humanas que está causada por la combustión de los combustibles fósiles. Por otro lado, los ingenieros han desarrollado muchas tecnologías para producir energía limpia, ¿verdad? El solar, el aire, la hidráulica, la hídrica, la biomasa, la geotermia. Entonces, tenemos muchas soluciones en las puertas y en nuestras manos. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Por qué no estamos avanzando? ¿Por qué Canadá todavía, entre los países del G7, somos el país que no logra reducir sus emisiones de gas a efecto de invernadero? Ah, y una de las respuestas, y parece que es la más aparente y evidente, es que los investidores, los que invierten, Los que invierten, los los inversionistas. inversionistas, que sean los bancos, que sean los seguros, que sean los fondos de pensión de trabajadores, no están enviando los flujos de haberes y de presupuestos en la dirección de estar alineados con nuestros objetivos de reducción de gases de efecto de invernadero, los que nos hemos impuesto nosotros mismos firmando el Acuerdo de París. Entonces, tenemos que ayudar al sector financiero Financiero. a ayudarnos a hacer esta transición hacia una economía baja de carbono. Mi proyecto de ley, el Bill S-243, eso es lo que trata de hacer, es tratar de agarrar de la mano al sector financiero y de ayudarle y presentarle las oportunidades, porque no es una cuestión de obligar, sino es una cuestión de ver hacia el futuro. De todas maneras, todo, muchas jurisdicciones de los países desarrollados ya están mucho más avanzados. De hecho, este reporte al que vamos a hablar hoy en día dice eso, dice que en los estándares internacionales el Canadá tiene una baja nota en las cuestiones de finanzas durables. Claro, efectivamente, esta organización que se llama Principios para la Inversión Responsable, que como decía, es apoyada por la ONU, emitió esta semana este reporte en donde dice que la legislación de Canadá, quizá como usted nos dice, senadora, hay una buena intención, pero no existe un marco legal concreto y claro que le diga al inversionista en qué sentido tiene que invertir y manejar su dinero y sus recursos que sea sustentable, que permita un desarrollo sustentable. Lo que nos dice este reporte es que Canadá está, como usted lo dice, en muy bajos niveles. ¿Qué parte de esta legislación no está tan clara para los inversionistas, senadora? Claro, ahora, entonces, por ejemplo, hay varios puntos. El punto principal de este reporte toca la responsabilidad fiduciaria de las corporaciones.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir de que en el momento presente, la descripción de la responsabilidad financiera de una corporación de inversionistas es el retorno pecuniario, es el retorno en dinero de su inversión. Quiere decir que no estamos teniendo en consideración ningún otro parámetro como el impacto social, como el impacto sobre la protección del ambiente, el impacto sobre la protección de la biodiversidad, el desarrollo sostenible, la gobernancia, la ética. Hoy en día el único factor es económico. Entonces, la única responsabilidad de las corporaciones es de regresar dinero al que invirtió. Pero en las cortes, mismo en Canadá y mismo en otros países europeos y en Estados Unidos, las cortes, cuando ha habido procesos sobre este punto de responsabilidad fiduciaria, las cortes han dicho que no. Las cortes han dicho de que la responsabilidad es el bienestar del shareholder, es el bienestar total, no es el bienestar solamente económico. Entonces, tenemos que pensar en 3 otros aspectos de bienestar. El bienestar social, la estabilidad social, que incluye, por ejemplo, la salud, que incluye la inigualdad, que incluye muchos aspectos del trabajo, acceso a un buen trabajo, son aspectos sociales, aspectos ambientales, en el cual el cambio climático está ahí, la reducción de la polución, la reducción de los gases de efecto de invernadero, la conservación de la biodiversidad, la conservación de la naturaleza, está ahí en los aspectos ambientales. Y el tercer punto es la gobernancia. Entonces, en la gobernancia está la transparencia, está el código de ética, está una eficacidad, una eficiencia de la gestión de la inversión. Entonces, este reporte nos dice claramente que hay una recomendación muy fuerte que hacer, es de clarificar cuál es la responsabilidad financiera. Usted como ingeniera ambiental, ¿cree que este reporte va a tener un buen impacto aquí en Canadá? Mira, esta organización es mundial y tiene oficinas en todas partes del mundo, incluyendo también en Canadá. Entonces, este reporte hace parte de un reporte muy grande, más grande, que ha mirado a muchas más jurisdicciones, a muchas más naciones, en el cual este capítulo toca sobre el Canadá y donde nos da una nota que no es buena. Nos dice que no estamos haciendo el trabajo de legislación para aclarar esta situación. Pero de manera general, querría decir de que el problema es un poquito más amplio que el solo hecho de poner en claro la responsabilidad fiduciaria. Evidentemente que eso es una primera etapa, pero hay otras, por ejemplo, en el sentido de que hoy día los inversionistas, que sean los bancos, que sean los seguros, que sean los fondos de pensiones, al mismo tiempo que están diciendo ellos mismos que el cambio climático está aquí, que hay riesgos asociados a la transición hacia la economía bajo de carbón, que hay riesgos asociados a el cambio de legislación, que hay riesgos asociados a los eventos extremos que están destruyendo infraestructura de base y que, por ejemplo, en el caso de los seguros, en Canadá, estos años ha habido múltiples casos de eventos extremos que han destruido muchas cosas y al mismo tiempo en diferentes provincias de Canadá los afectados han reclamado sus seguros. Y entonces las compañías que dan seguros sienten que hay un remesón porque al mismo tiempo están recibiendo una cantidad muy importante de reclamos que ellos tienen que reembolsar, ¿verdad? Entonces, de un lado, están diciendo que están muy preocupados de estos cambios que están ocurriendo y que causa un riesgo y una inestabilidad en el sistema financiero de Canadá, pero al mismo tiempo, ellos siguen invirtiendo
en estas compañías de combustibles fósiles, en el petróleo, y en ese sentido continúan a poner recursos en esta industria que debe ir poco a poco desapareciendo porque debemos transicionar hacia una energía limpia, hacia una economía de bajo carbono. Entonces, ellos llaman a este fenómeno la doble materialidad. Ujú. Quiere decir que de un lado están perdiendo y están poniendo en riesgo, pero de otro lado ellos están invirtiendo. Claro, Entonces, sería una especie como una doble moral también. Por un lado están preocupados, pero por otro lado no dejan de invertir en estas industrias que agreden el medio ambiente. exactamente. Entonces, eso pone un problema de gobernancia, de ética y de sostenibilidad, porque Claro. ellos están poniendo en riesgo los propios capitales que pertenecen a los canadienses. Otro punto que también es muy importante comprender es de que hay un fenómeno mundial de desinvestir, Des quitar inversiones del sector petrolero en todo el mundo. ¿Por Ujú. qué? Porque los capitales están yendo a tecnologías limpias. Pero lo que está pasando en Canadá, que es muy interesante, y esta es parte de la explicación de por qué nuestra nota es baja, es de que en Canadá todos estos capitales que han salido de la industria del petróleo han sido reemplazados por nuevas inversiones que provienen de nuestros bancos. Ujú. Entonces tenemos nuestros bancos canadienses, los 5 más grandes, que están insistiendo en esta inversión a pesar de que otros han sacado sus inversiones. Ujú. Como es dinero de canadienses, tenemos que preguntarnos, ¿es que esto es sostenible? ¿Es que esto es responsable de continuar a fomentar y apoyar y soportar a una industria que debería estar transicionando? No hay Claro. tampoco condicionalidad. Podría haber otras maneras. Los bancos podrían decir, voy a continuar a invertir, voy a continuar a prestarte dinero con condiciones de que tú me demuestres que tus gases de efecto de invernadero están bajando. Pero Claro. la situación es que en Canadá no llegamos a reducir. Muy Entonces, bien, estos pues son. claro, pues esperemos que este reporte realmente tenga un impacto favorable en la legislación y que algunas cosas empiecen a cambiar. Incluso que su iniciativa, el Bill S-243 que usted presentó en marzo del año pasado, ¿en qué momento estamos, senadora? ¿Ya pasó una revisión? ¿Va para la Cámara de Sí. los Comunes? ¿Cómo va? Entonces, hemos pasado a la primera lectura y estamos esperando de que el crítico, porque ese es el procedimiento, la oposición elige a un crítico y este crítico debe pronunciarse en favor o en contra del proyecto de ley y después de eso pasamos a un voto para enviarlo al comité. Ujú. Yo comprendo que es un tema difícil. Yo comprendo que las finanzas en Canadá son bien conservadoras. No va a haber mucho riesgo. Pero lo que es importante de enfatizar es de que ahorita estamos corriendo riesgos porque justamente cada año las destrucciones que ocurrieron en Columbia Británica, que ocurrieron en Alberta, que ocurrieron en la Terra Nova, pues están costándonos billones, billones de dólares. Claro, porque ¿Y quién además el está aire pagando? circula y sobre todo no se diga Sí, aquí en Canadá, que casi estamos en el Polo Norte y sentimos precisamente cómo el aire va de un lado a otro. Entonces no es de que lo que ocurre en absolutamente. British Columbia no le compete a Ontario o a Quebec. Todos al final compartimos, somos una nación que tenemos un sistema federal en donde el federal tiene que venir a ayudar a las provincias cuando ocurren estas tragedias, estos eventos climáticos extremos, y entonces hay que reconstruir, ¿verdad?
Y entonces, ¿quién va a pagar? Entonces es el federal, es el provincial y al final somos los canadienses. Y entonces tenemos que ser más responsables y ver que no se puede más seguir con el business as usual, con la manera de manejar todo de la manera anterior, porque las condiciones están cambiando. Y lo que vemos en los otros países desarrollados, ellos se están adaptando más rápidamente que Canadá. En ese sentido, estamos preocupados. El objetivo de mi proyecto de ley era justamente de generar esta educación, de generar este debate y de que podamos hablar las cosas en claro. Entonces, por ejemplo, los fondos de pensiones también me preguntan, los sindicatos me preguntan, ellos también están muy preocupados. Es que un trabajador va a tener dinero para su pensión en 20 años cuando se jubile, si los fondos están siendo gobernados de una manera que se maneja más al corto tiempo en vez de tener esta visión a largo tiempo, ¿verdad? Entonces, estas responsabilidades tienen que ponerse en claro porque más tarde vamos a tener problemas si no se puede llegar a pagar pensiones a trabajadores que han trabajado los 20, 30 años, ¿verdad? Claro, y Entonces, es precisamente muy importante. ese es el punto que tiene que ver con, seguramente, la gente que nos escucha dirá: "Bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y esto, cómo me afecta No, tiene que ver directamente?". mucho. Como usted dice, Sí, las pensiones. sí, y hay otro ejemplo, que tengamos un extremo climático extremo y que nuestra casa sea completamente inundada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de hacer un reclamo a nuestro asegurador, ¿verdad? Ujú. Pero el problema que está viendo es de que en nuestros contratos a veces tenemos que leer ahora cada una de Las las letras cláusulas, chiquitas. las letras chiquitas, porque decimos que es un acto de Dios, evento extremo climático, una gran inundación, un huracán, era un acto de Dios. Entonces nuestro contrato lo cubría o no lo cubría, un acto de Dios. El problema es ahora que sabemos que no es un acto de Dios, es un acto humano, causado Claro. por los humanos, de los cuales ya sabemos las causas. Y Ujú. los aseguradores están todavía invirtiendo en eso. Entonces, los conflictos de interés están acumulándose y desafortunadamente ya se están llegando casos a, a la justicia. Mm. Entonces, la justicia está muy saturada ya. Y si las cosas no están claras, las legislaciones no son claras, pues entonces vamos a seguir saturando más el sistema jurídico que va a tener que decidir sobre estas cuestiones, sobre el Okey. cambio climático y la destrucción. Okey, senadora Rosa Galvez, pues muchísimas gracias. Sobre todo, muchas felicidades por poner en alto el nombre de la comunidad latinoamericana, la única senadora de habla español, que habla español. Hay otras senadoras también de América Latina, pero no de habla hispana. Muchas felicidades. Gracias por presentar este Bill S-243. Por supuesto, le vamos a dar seguimiento y que usted nos actualice sobre cómo va esta propuesta de ley que tiene que ver con la protección ambiental y que tiene que ver con todos nosotros y el bienestar de todos nosotros. Muchísimas gracias, senadora Rosa Galvez. Te agradezco yo, Isabel, que te vaya muy bien. Muy Gracias. bien, muy bien. Y a ustedes muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos en una próxima emisión de The Essential. Cuídese bien. Hey.